Hoy vamos a hablar del poder de pausar, el poder de retirarnos durante un tiempo o incluso durante horas o durante un día para clarificarnos, encontrar el foco y quizás conectarnos con nosotras mismas. Muchas veces nos dicen que si pausas, como que la vida te deja atrás, porque claro, el mundo va tan rápido, todo va tan rápido, que realmente es como que si yo me quedo parada, ¿qué pasa? Me quedo estancada, me quedo atrás y todo el mundo sigue y cuando salgo al mundo es como que todos van mucho más allá que yo. Y eso es una falacia totalmente porque realmente la mayoría de gente siente que va a unas velocidades tremendas avanzando y lo que realmente están es en una rueda de hámster. Siguen haciendo, pero no avanzan en absoluto. No avanzan porque no son capaces de parar, pausar, tomar perspectiva de la situación, tomar decisiones más conscientes, ser capaces de dar claridad a lo que realmente quieren alcanzar y desde ahí accionar de una forma más sostenida en el tiempo, más clara, con mayor foco y más, como diría yo, con sentido, ¿ok? Con un sentido real de hacia dónde voy y cómo estoy viviendo este proceso, ¿no? Si te das cuenta, muchas veces hablas con personas que van a una velocidad atroz, a mí me parece terrible, la verdad, y no están disfrutando del día a día, no saben ni siquiera en qué punto están, no han parado a analizar cómo están disfrutando el proceso, ni siquiera son conscientes del proceso, ni siquiera son conscientes del día a día, se les pasa el tiempo volando y a veces incluso sienten que han hecho, pero no avanzan, ¿no? Entonces, esas personas están en esa rueda de hámster o están en ese tío vivo que da vueltas, pero no avanza y se piensan que van a una velocidad tremenda y que no paran y que así van a alcanzar lo que quieren, pero realmente no, solo están dando vueltas en el mismo punto. Por eso yo digo que, y esto lo escuché de una compi, de mi compi Irene Milian, que la pausa, el parar, es una estrategia de negocio. El pausar también es vista como una estrategia de negocio. Y más allá de esa parte estratégica, porque a veces la gente como que tira la pausa o ese espacio de retiro, como que lo tira por el suelo, porque ¿cómo vas a hacer eso? Ahí no estás produciendo, ¿no? Porque nos meten en la cabeza que ser productivas es estar constantemente creando. Y la productividad no tiene que ver tanto con crear, o sí, o sea, el término productividad, bueno, cada uno que lo vea como quiera, pero para mí la productividad tiene que ver con avanzar, con ir hacia los resultados que deseo. Pero si yo hago y solamente estoy haciendo, ni siquiera sé lo que estoy haciendo y no se están dando los resultados, realmente no estás siendo productiva, ¿vale? Simplemente estás ahí es como si estarías en una línea de producción agarrando los elementos que van a formar una pieza, pero la pieza nunca se crea, ¿no? Pero tú sigues ahí limando piezas, limpiando piezas, pero la última, como que los siguientes pasos como que no están completos y nunca se termina la pieza, ¿no? Algo así, vamos a decirlo por hacer una metáfora. El caso es que la pausa se tira por los suelos porque, claro, ahí no estás produciendo, ahí estás parado, cómo vas a estar descansando, cómo vas a estar hacia ti mismo, hacia el interior, si eso es una pérdida de tiempo, si ahí no estás mirando lo que pasa afuera, te vas a perder todo, lo del síndrome FOMO, ¿no? Como que si tú te retiras, haces una pausa y no ves lo que está pasando fuera, te vas a perder de algo importante, cuando realmente no es así, no es real. Si hay algo importante de verdad, tranquila, porque va a haber mucha información al respecto y te vas a enterar. Tarde o temprano te vas a enterar. No es algo que va a pasar desapercibido si realmente es importante. Y todos estos síndromes, ¿no? Del síndrome FOMO, de no pares porque te vas a quedar estancadas, quedarte estancada, o sea, quedarte parada es como dejar que los demás te adelanten o que los demás vayan por delante. Si te quedas parada aún encima te vas a retrasar más. O sea, hay tantas frases, tantas creencias alrededor de la pausa, cuando la pausa es necesaria, así como lo es el descanso. El descanso, dormir 8 horas por las noches y tener una buena higiene de sueño es súper importante para reactivarnos, para recuperar nuestra energía y para empezar a accionar desde un punto saludable energéticamente y físicamente también, ¿no? Y mentalmente incluido. Entonces, fíjate que cuando duermes mal, te sientes súper mal.
Y cuando duermes bien, pues eres capaz como que de fluir un poco más y ser más productiva en el sentido de que vas sacando las tareas de tu día, aunque no las saques todas, lo vas haciendo con ganas, ¿no? Con energía y se siente muy bien. Entonces, lo mismo pasa con la pausa. Si tú no paras, si tú estás haciendo y nunca paras y nunca te das el permiso de pausar, de estar un poco hacia adentro, de cuestionarte las cosas, de ver si lo que estás haciendo realmente está resonando contigo, si lo que estás haciendo está respetando tu energía, si lo que estás haciendo está respetando tu propósito o lo que realmente quieres conseguir, si lo que estás haciendo va en sintonía contigo, si lo que estás haciendo te llena el alma, aparte de los bolsillos. Si tú no te das esa pausa para reenergizarte, ilusionarte y volver a agarrar energías, pues al final te quemas y entras en el famoso burnout, que lo que hace es que estás tan en la rueda de hámster haciendo, que llega un momento que petas totalmente, ¿no? Entonces eso incluso se traslada en un problema de salud y hay alguien que habla del burnout que me encanta, que es Marta Falcón. Podéis ir a su podcast que se llama Changemakers. Y ella habla del burnout porque ella lo vivió recientemente y lo habla súper bien y lo cuenta, ¿no? Cómo incluso le ha afectado a su negocio y ella tuvo que retirarse, no sé si fueron 3 meses, para poder volver a encontrarse, para poder volver a sentirse bien y volver a recuperar su trabajo, ¿no? Y a día de hoy habla mucho de este tema porque nos hacen sentir como que tenemos que estar constantemente haciendo. Y es verdad que si no tomamos acción y no estamos en movimiento, las cosas no se dan y no fluyen y la rueda no se activa, pero en ese movimiento también la pausa es movimiento, también la pausa es parte de ese movimiento, así como el silencio es parte de la música, una parte súper importante de la música, ¿vale? Los silencios, si no existirían los silencios no se crearían las melodías. Lo mismo pasa con la pausa. Si no está la pausa para el descanso, para la introspección, para el cuestionamiento, para el análisis, incluso para el descanso 100%, el no hacer nada y el reenergizarte. Recuerdo una vez trabajé en una empresa de pastillas de freno y me acuerdo que, claro, pasábamos de un puesto a otro como súper rápido y entre medias no había descanso, ¿no? Y la última línea que me tocaba, el último punto de la línea era me venían todas las pastillas y las tenía que agarrar con mis manitas, que no son muy grandes, y meterlas en la caja, unos pedazos de pastillas que pesaban mucho, que venían calientes en cierta forma, sí, venían calientes, y las tenía que agarrar y meterlas todas en la posición justa para meterla en una caja, ¿no? Y hay días que estaba muy cansada, que estaba muy quemada, que no había parado, que prácticamente no se había parado ni a almorzar y claro, venían las cajas y yo ya veía de colores todo, ¿no? Y se me acumulaban y se hacía un montón de cajas y tenía que venir gente a ayudarme a sacarla para otra vez volver a empezar. Y así es como yo veo un poco cuando vamos a niveles de velocidad extrema y no nos damos ese permiso de pausar, descansar para volver a empezar. Y no es volver a empezar de cero, o sí, cada una que decida, ¿no? Porque en esos momentos de pausa se abren oportunidades y se abren caminos inesperados y que incluso te sorprenden y en ese momento eres capaz de ver más allá de lo que estás haciendo, de lo que te dicen que tienes que hacer. Te das el permiso de profundizar en lo que estás creando, te das el permiso de cuestionar cosas, que cuestionar cosas es lo más bonito que puedes hacer porque al final el cuestionamiento te lleva a alinear lo que haces lo máximo posible a quién eres. Así lo veo yo y así lo siento yo y así lo vivo cada día yo, ¿no? Entonces, ¿cómo te das, cómo te das el permiso de cuestionarte? ¿Cómo te das el permiso de analizar y de conectar contigo? Porque estamos a mí me hace gracia cuando la gente dice, me voy a desconectar, me voy a la naturaleza y me voy a desconectar. No. Y esto lo escuché de Alberto Apolo, hoy estoy hablando de mucha gente de las que escucho hablar, ¿no? Y esto lo escuché de Alberto Apolo que dice, cuando tú te haces esta pausa y te alejas, lo que estás haciendo no es desconectar, es conectar, pero conectar contigo, conectar con lo esencial, conectar con el real ser que tienes en tu interior, ¿no? Y desconectas del mundo exterior, desconectas de las redes, desconectas de eso que estamos tan conectados hoy en día. Hoy en día estamos conectados al mundo exterior, estamos conectados a las redes sociales y estamos totalmente desconectados de nosotros. O están totalmente desconectados de cada uno, ¿no? Porque yo ya no me incluyo en ese paquete, gracias a Dios. Pero para poder conectar conmigo son muchos los tiempos de pausa. Son tiempos de escritura,
de escritura en los que hablo conmigo. Son tiempos totalmente en silencio, ¿no? Donde estoy escuchando mi respiración, sintiendo mi cuerpo, sintiendo mi ser, sintiendo mis emociones. Son momentos en los que quizás me voy a caminar y a veces ando con los auriculares, escuchando un podcast o lo que sea y lo apago y me permito estar en silencio, estar en pausa. Esos momentos puntuales del día ya son necesarios y son súper importantes. Pero no solamente eso, sino que también de vez en cuando es necesario tomar pausas más extensas, un fin de semana entero desconectada del teléfono y conectada contigo, o un par de días en los que te vayas a un hotel o te vayas a, yo qué sé, a una casa, a donde quieras o en tu propio hogar y digas, van a ser 2 días de no hacer nada, de pensar, de cuestionarme, de escribir, de hacer meditación, de no pensar en el negocio, de no pensar en lo que tengo que hacer y solamente dejarme llevar. Y luego está la pausa más estratégica, que es la pausa de análisis, de salgo del mundo, salgo de que la gente me vea, no es que paro de trabajar. Muchas veces yo digo, bueno, me retiro durante un tiempo. A veces no dejo de trabajar, a veces incluso trabajo más de lo que se puede percibir fuera. Pero estoy en un retiro conmigo y con mi negocio, en el que estoy analizando qué cosas quiero cambiar, qué cosas necesito mover. Y eso es lo que también me ha llevado, por ejemplo, a esta transición que estoy viviendo de soltar muchas cosas del negocio anterior o de mi, no del negocio anterior, sino de como que mi yo anterior como mentora y conectarme con lo nuevo, ¿no? Que yo quiero brindar como mentora y como guía. Entonces, todo esto no viene de la nada, todo esto viene de un trabajo de profundizar y de conectar con lo que realmente quiero y con cómo realmente quiero vivir. Y vuelvo a citar a alguien. Ayer escuché en el podcast de No Tiene Nombre a el último invitado, lo siento porque no sé el nombre, pero dijo, en un momento de mi vida me di cuenta que la pregunta de ¿qué quieres ser de mayor? Está muy mal hecha. Más bien nos deberían preguntar ¿cómo quieres vivir de mayor? Porque en función de cómo quieres vivir, entonces diseñarás tu vida y entonces elegirás tu profesión y entonces elegirás tu trabajo o tu medio de vida. Según cómo quieres vivir, porque mucha gente está enfocada en qué quiero ser y qué quiero alcanzar, pero no se da cuenta de que quizás eso no está alineado con cómo realmente y no de la forma en la que te lo venden fuera, sino cómo realmente tú, desde tu ser, quieres vivir. Y esto es una pregunta que te dejo aquí. ¿Cómo quieres vivir tú? ¿Cómo realmente quieres vivir tú en tu día a día? ¿Cómo quieres sentirte? ¿Cómo quieres estar? ¿Rodeado de quién quieres estar? ¿Qué quieres estar haciendo? Es importante que te hagas estas preguntas y que tomes esa pausa para conectar contigo, para hacer journaling. Yo, por ejemplo, tengo la newsletter que es Citas de Conexión, donde cada domingo envío una newsletter, cada domingo o lunes, dependiendo de cómo esté, ¿no? Pero el día oficial es domingo, porque las escribo en el momento. Y son citas de journaling, para que tú en tu journal puedas hacerte preguntas. Entonces saco temas concretos, por ejemplo, yo que sé, el éxito. Y además de compartir mi visión de éxito, la idea con esas citas de conexión es que tú te cuestiones y que tú agarres las preguntas que están en ese email, las lleves a tu journal y tengas esa cita contigo, esa cita de conexión contigo, porque hay que conectar más con nosotras y dejar la conexión tanto con el exterior. Cuando realmente conectas contigo, entonces empiezas a vivir tu vida y dejas de vivir la vida de otros. Espero que esto de la pausa te resuene, que empieces a incluirla dentro incluso de tu planificación. Incluye los días de pausa, incluye los días de reseteo, incluye los días en los que no quieres hacer nada y no vas a hacer nada, incluye los días en los que te vas a cuestionar, incluye esas tareas, incluye esos pequeños espacios. Si por ahora la pausa no es parte de tu vida, busca esos momentos para tenerla. Y la pausa puede ser como tú quieras, puede empezar siendo una escritura, puede empezar siendo un momento de meditación y puede extenderse incluso a un fin de semana totalmente de desconexión de lo exterior y conexión contigo. Tú decides cómo quieres que sea, pero impleméntala porque la pausa es el mejor regalo que te puedes dar para volver a conectar y para volver a reenergizarte y salir reforzada, haciendo y siendo quien realmente eres.
Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Recuerda que no se trata de sentar ninguna cátedra, ni ninguna verdad absoluta. Cuestiona todo. Quédate con lo que te resuena, lo que te suma, adáptalo y llévalo siempre a tu camino. Te invito a que entres a ser parte de la comunidad y comparte para llegar a más mujeres que quieran vivir sus negocios desde un enfoque diferente y en conexión. Nos vemos en el siguiente episodio.